nada, que abra el micrófono y pregunte. No me molesta que me interrumpan. Lo que por ahí, alguna cosa que no dije la voy a estar diciendo un poco más adelante. O sea que si la hacen por escrito va a ser más práctico, me parece. Bien, lo organizamos de esa manera, entonces arrancamos con la charla del doctor Damián Bes sobre prueba. Todo suyo, doctor. Bueno, primero los agradecimientos de rigor, más allá de la previa esta que nos hicimos, agradecerle a Verónica por toda la gestión que ha hecho para armar este curso, y obviamente a los otros expositores que me han precedido y van a estar después que esta clase, que es la idea de compartir un poco de las inquietudes. Nos está tocando vivir una época bastante particular, y soy un convencido de que si no hay sinergia y solidaridad entre colegas, la vamos a pasar bastante mal. Bastante peor de lo que la pasaríamos en un contexto complicado como este. En la placa arranca diciendo particular situación de las nuevas tecnologías, porque de nuevas no tiene nada ya la cuestión tecnológica. Yo el primer artículo que escribí sobre esto fue en el año 2008, cuando a un delegado gremial le habían quitado el correo electrónico por una justamente transmitir información de tipo sindical. Y ahí podíamos hablar de alguna cuestión relativamente novedosa, pero también relativo. Estaba en la sociedad súper instalada la cuestión de las actividades tecnológicas, como pueden ser los correos electrónicos. En aquella época no estaba el WhatsApp, pero sí hablábamos de los mensajes de texto o SMS, se acordarán, los que en el 2006, 2007, 2008 utilizaban medios de comunicación a través de los celulares. Y claro, el avance de las tecnologías es exponencial. Está dicho en todos lados que se duplica la velocidad de tiempo cada año que pasa, entonces la legislación siempre corre de atrás. ¿Por qué? Porque, digamos, se suman una serie de problemas para incorporar las tecnologías al proceso. La primera es justamente la que les acabo de nombrar, la velocidad con la que las tecnologías avanzan. En la placa esta, que en algún momento, si llego, les voy a contar alguna anécdota, tengo hasta el fax. El fax llegó a ser considerado una nueva tecnología y hoy podríamos decir que está prácticamente perimida. Algún uso todavía residual le queda, pero está prácticamente perimida. Los otros dos problemas o grandes obstáculos que se encuentran, una es la capacitación. Los operadores del derecho, tanto desde dentro del Poder Judicial como de los que están afuera del Poder Judicial, es decir, abogados, digamos, ya sea parte actora o parte demandada, desconocemos en nuestra mayoría el funcionamiento interno de esto, y eso obviamente nos convierte en una suerte de primer filtro. Todos los presentes que están en la charla les habrá pasado, se les sienta un cliente, les dice, trabajo en negro, ah, sí, bueno, ¿qué tenemos para probar? Y tengo todas estas fotos de la página web del cliente donde aparezco trabajando, el Facebook donde aparezco de la empresa y se nota que estoy trabajando, y uno lo mira y le dice, sí, todo muy lindo, pero a mí conseguime testigos, porque yo para probar una relación de trabajo en negro, esto, que es prueba digital, me resulta muy complejo, porque conocemos la idiosincrasia con la que trabajamos y sabemos lo que demora una prueba pericial, por ejemplo, informática. Entonces nos convertimos en un primer filtro que, si algún abogado se anima y lo quiere romper, se encuentra con el segundo filtro, es decir, que al momento de apreciar esa prueba, los jueces le den un valor acorde a lo que se produjo. Entonces, estas cuestiones combinadas hacen un importante retraso de lo que es la prueba digital como tal. Yo, entre lo que les pensaba contar, algunas placas las voy a ir salteando. Esto sepan ustedes que es una clase más larga, preparada como para hablar en 4 horas, o sea que voy a tratar de comprimirlo en una hora y media, ¿está? Pero fundamentalmente, todos los presentes saben de que el mejor derecho, sin que pueda ser debidamente probado, se pierde. Se pierde, y esa pérdida del derecho puede generar que un trabajador que tenía, por ejemplo, todo lo necesario para poder acreditar su condición de tal, al no contar con la prueba necesaria, quede sin ver reconocido su derecho. Acá la primera cuestión que me voy a detener un segundo es para hablar del proceso particular que tenemos en provincia. Ustedes saben que el proceso laboral es un caso bastante particular, porque es un proceso que no empieza con la demanda y la contestación, sino que empieza con los telegramas, con el intercambio epistolar. ¿Por qué digo esto? Porque el proceso laboral como tal tiene la invariabilidad de la causa de despido
al inicio, en el intercambio epistolar. Es decir, esto muchas veces genera confusión entre los colegas, pero es bueno refrescarlo, remarcarlo, que si se dijo algo que generó el distracto en el intercambio epistolar, eso solo es lo inmodificable en la demanda y en la contestación. Algunas otras cuestiones, como pueden ser cuestiones de prueba, si yo sostengo que, no sé, fui a buscar los certificados del artículo 80 con testigos, por ejemplo, no serían inmodificables porque no están en la invariabilidad de la causa de despido que sostiene la ley de contrato de trabajo. ¿Bien? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque, claro, el proceso laboral como tal tiene un desarrollo que traba, después de la apertura a prueba y antes de la audiencia de vista de causa, toda la prueba que podamos pretender producir. Y muchas veces veo entre los colegas que se pierde de vista que en los telegramas y en las cartas documento se dijeron cuestiones y hay que centrarse sobre esa forma de ruptura del vínculo. Les doy un ejemplo clásico que suele suceder y que lo vemos mucho en el estudio. En el intercambio epistolar, el trabajador sostuvo que reclamaba debida registración, mientras que el empleador sostuvo, por su parte, que le intimaba al trabajador a presentarse a reanudar tareas bajo percibimiento de considerarlo incurso en abandono de trabajo. Esta colisión clásica se termina resolviendo sabiendo que se notificó primero, es decir, el despido indirecto del trabajador que sostuvo, me considero agraviado, injuriado y despedido, producto de que no me cambió la registración, convertirá al trabajador en quien deba probar estas cuestiones que sostuvo. Ejemplo, diferencia en la fecha de ingreso o diferencia en la remuneración. Por el contrario, si lo que se notificó primero es ese abandono de trabajo, independientemente de que probablemente no prospere, porque si hay alguna comunicación del trabajador, no podemos hablar de abandono, pero vamos a suponer que el empleador sostuvo el abandono y lo hizo efectivo, será el empleador el que deba generar los medios de prueba necesarios para sostener su postura. Entonces, a tener en cuenta que no solo lo que decimos en la demanda y en la contestación, sino también lo que pasó durante los telegramas. Los plazos que el propio código trae para la producción de pruebas son una ficción que ustedes, todos los que están acá saben y conocen. No se puede nunca producir la prueba en el periodo que establece ni la 11653, ni la nueva ley de reforma del proceso laboral, ni el propio Código Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Pero nuestra particular disciplina tiene algunas cuestiones que son importantes tener en cuenta, que son a nivel probatorio algunas presunciones que están en la ley de fondo y otras en la ley de forma, que hacen a simplificarle y buscar que el trabajador logre compensar esa desigualdad con la que, lidia desde todo el contrato de trabajo. Me gusta mucho repetir a Mario Ackerman cuando él dice, yo no conozco ningún trabajador que dice, hoy contraté un empleador. Esto de que el contrato de trabajo es un contrato parece un poco presuntuoso, digamos, de parte de lo que estamos viendo en líneas generales. Entonces, ¿qué presunciones? Bueno, me parece, por ejemplo, muy importante remarcar la del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, que después de haber sido mutilada por la dictadura militar, digamos, la última dictadura militar que vivimos, fue reincorporado y se volvió a sostener dentro de los conceptos generales la apreciación de la prueba en favor del trabajador en caso de duda. Otras presunciones, como la de laboralidad del artículo 23 o la de los libros del 55, tienden a buscar esta compensación por desigualdad. Haciendo un poco de humor, el proceso lo intenta, pero es inevitable la desigualdad. No quiero caer en el dibujito de abajo y decir que la realidad del trabajador sería el hombrecito que está metido dentro del pozo, pero en la gran mayoría de los procesos suele darse que es muy difícil para el trabajador encontrar una nivelación dentro del proceso. Avanzando un poco, dos cositas de carga de la prueba que me parecen pertinentes. Una es el principio de adquisición procesal, algo que muchas veces se pierde de vista. Cada vez que la prueba se produce no es de las partes, sino es del proceso. Esto es muy importante tener en cuenta. Por eso también es muy importante ser cauto con sobreabundar en prueba. Muchas veces hay oficios que pueden generar, su respuesta puede generar un efecto adverso, un efecto no buscado.
Y obviamente las amplias facultades que tienen los tribunales hacen que la gran mayoría de las veces las oposiciones sobre pruebas sean resueltas en rechazo, diciendo de que, bueno, el principio de amplitud probatoria y la búsqueda de la verdad material que tienen los jueces en provincia hacen que deba producirse la prueba discutida, por así decirlo. Obviamente en la rebeldía, también dos líneas, el hecho de que un demandado esté rebelde no implica que no haya que probar, el proceso en rebeldía no elimina la necesidad de probar los hechos alegados, esto está dicho tanto por la Corte de Provincia como por varias cortes de las provincias del interior de nuestro país, así que a pesar de tener un proceso en rebeldía, hay que procurar mínimamente demostrar en los extremos que hicieron a la existencia de un vínculo laboral o la ruptura del mismo. Bueno, el 39, un juramento que todos en provincia ya conocerán, está claro que no sirve para acreditar una relación laboral. Primero tendré que acreditar la relación laboral para después poder hacer efectivo el juramento del 39 y de esa manera validar los extremos de la relación que dije, fecha de ingreso, extensión de la jornada, etc. Acá voy a adelantar los del sistema de apreciación de la prueba porque es para detenernos un poco más en teoría, y hay una discusión interesante entre la 15057 y la 11653 que, bueno, hay algunos jueces presentes. No sé si se va a ver en algún momento plasmada en la práctica esta discusión entre la ley nueva y la ley existente y vigente. ¿Por qué? Porque ya hemos visto quienes hemos tenido la oportunidad de charlar con gente que está en el Poder Judicial, sabemos que hay un enorme déficit de jueces en la provincia. El Consejo de la Magistratura comentaba que en provincia hay alrededor de 300 jueces sin nombrar. Obviamente no son todos laborales, pero es un número más que importante. Y a esto se tiene que sumar que producto de la pandemia, una importante cantidad de jueces, producto de las restricciones puestas por la resolución del Ministerio de Trabajo, la número 207, tampoco están pudiendo trabajar. Así que veo bastante difícil la aplicación de la 15057, pero algunas cositas de ella vamos a tratar de comentar. Por lo pronto, el key de la cuestión acá es poder diferenciar o generar que una fuente de prueba, es decir, algo que existe en la realidad, como son los medios virtuales, sean incorporados como medios de prueba. Esta relación de género-especie que existe entre el medio de prueba y la fuente de prueba nos va a permitir a nosotros poder validar un elemento que en la realidad existe, pero muchas veces no ingresa al poder, a poder ser analizada por el Poder Judicial, producto de las limitaciones que les comentaba al principio. Acá me voy a frenar un segundo y les voy a mostrar, ya para ir adelantando y una suerte de cuento, digamos, para que ustedes puedan ver, ¿por qué no hay que sostener que una captura de pantalla es válida? Todos me imagino, háganme algunos sí con la cabeza, que están viendo la pantalla de portada de Infobae, ¿verdad? Bueno, ustedes van a ver, yo por ejemplo, no tiene mucho sentido que se los explique, pero con cualquier navegador me puedo meter en lo que sería el trasfondo de la página. Ustedes van a ver ahí una serie de letras y textos, y yo, por ejemplo, voy a buscar una foto mía. Damián, estamos viendo una parte del PowerPoint, ¿no? Yo al menos no estoy viendo nada de Infobae. Perfecto. Vamos a sacar el PowerPoint, a ver si les puedo mostrar. Ahí estamos viendo todo, ¿verdad? Ahí estamos las ventanas. Bien, y ahora están viendo una pantalla donde hay fotos. Ahora sí, perfectamente. ¿Ven la página de Infobae? Sí. Perfecto. Bueno, les mostraba que en Infobae entro a la página general y van a ver, elegí Infobae, pero puedo elegir La Capital, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Ven la portada. Entro a cualquier nota de La Capital, busco una foto cualquiera, por ejemplo esta, y me puedo poner a editar desde cualquier navegador. Yo estoy usando uno que se llama Brave, pero lo tiene el Chrome, lo tiene cualquier navegador tienen estas herramientas, y digo, bueno, vamos a armar una nota. Y una nota la puedo armar muy sencillo. Ustedes fíjense que estamos en vivo, acabo de modificar la foto de la página del Diario La Capital, le vamos a cambiar el texto al título, y vamos a poder decir, no hay que confiar en las capturas
de pantalla, y van a ver que cambia en la página del diario, se los minimizo, obviamente no coinciden algunas cosas, pero si yo quiero le puedo cambiar todo a esta pantalla. Y ahora llamo a un escribano, y le digo, señor escribano, certifique que en la capital salió mi foto, o si quiero poner acá que, no sé, que me gané el Kini 6, o el Loto. Esto en sí no prueba nada. Les aclaro algo, lo que estoy haciendo ni siquiera califica como, no me estoy metiendo en el servidor del Diario de la Capital y modificando sus registros. Yo actualizo esta página, le doy enter a la barra y vuelve a la foto original y al texto original. ¿Está? Esto lo estoy tomando como una simple prueba. Puedo entrar en mi correo electrónico y mostrarles exactamente lo mismo con cualquier correo. Quiero buscar alguno que tenga más texto que otra cosa. Por ejemplo, este. Entonces yo agarro este correo electrónico y con la misma facilidad edito. Y quiero decir que el correo, en vez de mandármelo la facultad, me lo mandó Verónica, por ejemplo. Entonces entro acá y puedo, bueno, acá justo me tiene el correo, pero puedo mostrarles cómo modifico sin tocar la parte de adentro de la página un texto que está contenido en un correo electrónico. Por ejemplo, el título de insumos de oficina, lo puedo modificar, y va a pasar a decir ahora, donde dice insumos de oficina, que sería el remitente, no sé, Verónica Giovaniello. No sé si lo escribí bien, Verónica, pero van a ver acá. No, no soy yo. Pero ni No sos vos. Bueno, pero una Verónica me ha escrito. Te ha escrito. ¿Ven cómo podría ser certificar que este correo de venta de artículos de librería me lo mandó otra persona? ¿Bien? Porque acabo de modificar y mostrar que una captura de pantalla no es un elemento idóneo para acreditar algo en un proceso. Bien, esto que lo hice de esta manera muy casera para mostrárselos a ustedes, imagínense que quienes conocen de informática lo pueden hacer incluso metiéndose en el servidor del Diario de la Capital y modificando algo de una nota de verdad. Eso es lo que conocemos como hackeo. Yo lo que hice no califica como hackeo, es simplemente una modificación que la podría haber hecho con un procesador de texto o la podría haber hecho con un procesador de imagen. ¿Está? Simplemente la idea de esto era que ustedes pudieran visualizar por qué no hay que confiar en una captura de pantalla. ¿Bien? Les aclaro algo. WhatsApp, por ejemplo, que si llegamos vamos a ver algunas cosas de WhatsApp, tiene hay una página en internet que simula conversaciones de WhatsApp. Entonces, si yo quisiera capturar una captura, valga la redundancia, de una conversación de WhatsApp, la podría inventar. La puedo inventar con este sistema que hice yo a través del WhatsApp web, o me meto a la página que inventa conversaciones de WhatsApp y armo la que a mí más me parezca saludable para el proceso. Entonces, lo primero a tener en cuenta, una captura, una foto de lo que está viendo la pantalla, así esté certificada por un escribano, no prueba en principio nada. Lo que necesitamos hacer, vamos a ir viendo cuando avanzamos en el proceso, es darle forma con, digamos, una combinación de los tipos de prueba que hoy la ley 11.653 nos ofrece. ¿Está? Entonces, avanzamos un poco. Bueno, algo que antes de entrar de lleno a la prueba digital, una apostilla sobre la confesional, porque lo hemos visto mucho en el expediente, en distintos expedientes, es tener en cuenta o tener cuidado que la prueba confesional es una declaración jurada por parte de quien confecciona el pliego de cómo son los hechos. Y más de una vez sucede que en los pliegos de prueba confesional hay reconocimientos de hechos que van en contradicción con lo que dijo la parte que escribió el pliego. Un ejemplo típico, en un trabajo en negro donde al empleador le reclaman relación laboral y el empleador negó la totalidad de la relación laboral, pero en realidad el empleador sabe que trabajaba 4 horas, en el pliego de posiciones pone para que jure como que es cierto que solo trabajaba 4 horas. Bueno, ese pliego de posiciones está reconociendo la existencia de una relación laboral. Y es una declaración jurada por parte de quien hizo el pliego del hecho que se afirma. Entonces,
a tener cuidado a la hora de realizar este tipo de pruebas. Salto testimonial, salto periciales, porque las vamos a charlar cuando hablemos un poco de prueba digital, pero me detengo acá. Esta placa lo único que está haciendo es una suerte de raconto de problemas con los que se encuentra el trabajador en el momento de, digamos, iniciar algún planteo judicial. Bien, ustedes se van a encontrar acá con miles de situaciones distintas que seguramente en su estudio las han vivido, pero no son privativas de una parte. Si también vamos a analizar que al trabajador le puede pasar, por ejemplo, la típica que comunicó el embarazo o comunicó el matrimonio por un correo electrónico, por un WhatsApp, al empleador le pasan otra cantidad de situaciones que los indignan y hace que cuando te vengan a consultar no entiendan por qué en la justicia resulta tan difícil acreditar, por ejemplo, que con una filmación lo estaban robando. Y se sienta el empleador enfrente de ustedes y le dice, yo tengo la filmación de cómo me robaba, y vos le decís, sí, bueno, pero la filmación que usted tiene se ve desde lejos, se ve una figura, se ve cómo levanta algo, pero no veo todo el trayecto hasta el final y podría haber pasado que lo levantó en un lado y lo dejó en el otro. Entonces, es acá donde empezamos a encontrarnos con la colisión entre lo que pasa en la realidad con lo que nos desarrolla esta actuación, que es el proceso laboral en este caso. Hay una, obviamente, súper demorada incorporación de normativa procesal, normativa adjetiva. En provincia tenemos un par de artículos que ahora los vamos a ver. Tuve la oportunidad de participar, me hicieron un par de consultas cuando estaban en la redacción de la 15057, y les aclaro que el texto definitivo que quedó no es el texto que se había preparado originalmente para incorporar en los medios de prueba digitales. Me parece lo califico así todo como un avance, lo que se incorporó, ya lo vamos a ver, pero claramente en Provincia de Buenos Aires tenemos una muy demorada incorporación de elementos y material probatorio en lo que es la legislación. No voy a hablar de las definiciones, creo que Verónica les compartió todos el material que les pasé previamente. Lo tienen, eso después lo pueden ver de cualquiera de los dos artículos, hay un glosario donde hay una serie de términos, obviamente que si hay alguna duda me avisan. Ustedes en este momento están viendo la pantalla de hardware, software, personalidad, no, realidad vamos. De trabajo versus, leyes de procedimiento. Igual perfecto. Te cuento, Damián, que esta gente es insaciable y me están pidiendo el PowerPoint. No sé si vos... Sí, no pasa nada, no pasa nada. El material está para mandar. Mi idea en esto es que, más allá de lo que les pueda enviar del PowerPoint, este pequeño glosario que está acá es mucho más chico que el que ustedes van a encontrar en los artículos, ¿está? O sea que les recomendaría que lean tanto del artículo que escribimos con el doctor Montenegro, a quien dicho sea de paso, le debo un agradecimiento diferido, porque él es el alma mater en materia de estos armados de PowerPoint, me dio la mitad del contenido, me lo dio él, así que háganse la idea que soy, aparte de estar hablando yo, estoy en representación de Gustavo, que los que lo conocen saben que es un gran tipo y también le gusta compartir así información. Bueno. Les mostraba que hay una serie de definiciones, ahora sí están viendo, ¿no? Algoritmo, datos personales. Sí, ahora sí, ahora sí. Estas definiciones, la más, si se quiere, sensible es la de identidad digital, identidad real o humana, y usuario. En esa me detengo un segundo porque en esta, vamos a ir un poquito atrás, básicamente a mí me resulta importante que logren distinguir estos tres conceptos. Todos a la hora de loguearnos en un sistema pasamos por una suerte de doble proceso. Un proceso es el de identificación y otro proceso es el de autenticación. Lo tenemos recontra internalizado y lo hacemos todos los días cuando, por ejemplo, desbloqueamos el teléfono. O sea, la clave para desbloquear el teléfono, sin ir más lejos, es un proceso de autenticación. Y de identificación incorporada a aquellos que, por ejemplo, en los sistemas de iOS, de Apple, tienen, por ejemplo, el reconocimiento con datos biométricos. Yo le pongo mi rostro
y me identifico y me autentico en el mismo momento. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Uno de los grandes obstáculos que hay con la prueba digital es poder unir a la persona física que está detrás de una identidad virtual. Bien, yo puedo crearme mañana una cuenta de correo electrónico con los datos personales de cualquiera de ustedes, y eso va a generar una disyuntiva entre la persona física que está escribiendo y la identidad virtual que dice ser la que está existiendo. Bien, este sería uno de los 3 grandes obstáculos que hay con la prueba digital. Lograr acreditar la identidad. Bien, no hay que confundir ni la identidad virtual ni la persona física con el usuario. El usuario no es más ni menos que una parte de la llave para acceder a un sistema. ¿Está? Entonces, por un lado tenemos la persona física, la que leímos del Código Civil, con las características que tiene la persona física por oposición al, si se quiere, a la persona jurídica. Por otro lado tenemos la identidad virtual, es decir, esa persona física, ¿cuántas identidades virtuales debería tener? Y si estuviéramos en un país como Estonia, sería solamente una. Estonia, ustedes si después quieren googleen un poco, es uno de los países más avanzados en lo que es identidad virtual. Una vez que uno nace, se te asigna, aparte, como una suerte de DNI, pero es tu identidad virtual que te va a acompañar toda la vida y con la que vas a hacer todos los trámites del Estado. Entonces, vos, persona física, ya tenés asignada una identidad virtual. Nosotros digamos, no tenemos eso, no estamos en esa situación. Entonces yo me puedo abrir un correo electrónico que diga damian79@gmail.com, o puedo tener el correo electrónico, la casilla de correo electrónico que me asigna el Poder Judicial, que es mi quit, con @Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. O sea, ya tengo varias identidades virtuales a las cuales, a la hora de acceder, probablemente tenga que repetir esa identidad virtual como usuario. A veces tienen identidad, a veces no. Pero el usuario sería la forma de acceder. Una va a ser poniendo lo que sería el nombre del usuario y después la clave. ¿Hasta acá se entiende o voy demasiado rápido? ¿Qué me dicen? ¿Vamos bien? Veo no, sin manito para arriba. Perfecto, bien. Perfecto. Bien. Los otros conceptos se los paso al material que les di, y me voy a detener un segundo. Esto es un poco para también ponernos en sintonía de la cantidad de información que hay circulante. Yo acá siempre tomo un poco un juego que hay un autor que se llama Martin Hilbert. Es una situación bastante particular la de Martin Hilbert. Es un alemán que da clases en Caltech y que además vivió mucho tiempo en Chile. O sea que si lo escuchan, lo pueden escuchar hablar en un español muy cerrado, pero sus conferencias son muy interesantes, así que se las recomiendo. Y él básicamente larga un desafío que dice, si tuviéramos que imprimir toda la cantidad de información que hay hoy en Internet, hiciéramos una pila de papel, ¿qué se imaginan ustedes? ¿A dónde llegaríamos con esa pila de papel? Bueno, empiezan a hablar todos los que están entre el público, y uno se anima y dice, hasta el sol. Y le dice, muy bien, la pila de papel con toda la información que habría en Internet llegaría hasta el sol. Y todos se quedan como asombrados, y él les repregunta, ¿y cuántas veces les parece que llegaría el sol? Y ahí ya la gente empieza como no comprender lo que está hablando. Más de 10.000 veces llegaría el sol, la cantidad de pila de papel que hay. ¿Esto por qué? Porque la cantidad de información que hay es mucha, muchísima. Y los seres humanos nos cuesta comprender o visualizar en cuestiones reales grandes números. Si yo hoy les digo que 1 millón de segundos equivalen a 11,5 días, y les largo el desafío de que traten de pensar a cuánto equivale 1 billón de segundos, y los dejo pensar un ratito, seguramente en su cabeza se estarán haciendo un nudo con las cuentas. Los abogados nunca nos caracterizamos por ser muy buenos con las matemáticas, pero háganse un número hacia adentro y piénsenlo. Bueno, yo la respuesta se las dejo en pantalla. 1 billón de segundos son 32 años. ¿Y esto qué tiene que ver con la información digital? Bueno, que justamente toda la información que estamos procesando en Internet tiene una misma lógica. Trabaja con unos y ceros. Es dentro del código binario. ¿Bien? Esto como dato general, el nombre, acá me piden que repita el nombre del autor, es el doctor Martin Hilbert.
y justo abrí el chat, estoy viendo Walter que dice, la captura la podés acompañar con un pedido de oficio de la página en cuestión. Claro, el problema, Walter, es cierto lo que vos decís, pero hay una gran problemática con el oficio a la página en cuestión, que generalmente la administra la misma persona a la que vos estás demandando. Entonces, digamos que nos podemos encontrar con un gran obstáculo con eso. Y me viene muy bien lo que me apuntás con los unos y los ceros en los servidores cuánticos. Esto que apuntan acá en el chat es también un dato a traer a la conversación. ¿Por qué? Porque yo les voy a hablar de una serie de pautas de seguridad y de una serie de elementos que se toman en cuenta a la hora de acreditar la fiabilidad y la robustez de un sistema, pero también les tengo que aclarar que todo lo que hablamos en materia de informática es hasta este momento. Por ejemplo, las computadoras cuánticas que dice Walter en el chat, son máquinas que están logrando romper con la criptografía que hay hasta este momento. Entonces, a nosotros nos han asegurado, sin ir más lejos, que el token y la firma digital del token es inviolable, pero no se ha sometido el proceso del token ni de la firma digital a una computadora cuántica. ¿Bien? Claro que el costo de la computadora cuántica hace que sea muy limitado y muy acotado el campo de acción de quienes la poseen. Hoy, incluso aquellos poseedores de este tipo de tecnología ni siquiera difunden la totalidad de los resultados de lo que tienen. Pero es muy bueno el dato y este apunte, ¿por qué? Porque me sirve para recordar que todo lo que estamos hablando es hasta ahora, ¿está? Hasta ahora. Bien, estos 4 puntos que estamos hablando acá, de adquisición, preservación, obtención y preservación, son 4 puntos que debe sostener cualquier, digamos, letrado que pretenda acceder y generar material para que luego sea peritado. Más que nada, hay que tenerlo en cuenta a la hora de lo que uno va a ofrecer. Es decir, si yo ofrezco una conversación de WhatsApp, por ejemplo, voy a tener, ya lo voy a ampliar un poquito más adelante, pero voy a tener que bajar todo ese contenido a un archivo digital. Ese archivo digital va a seguir las pautas generales de un archivo de Word, de un archivo de imagen, es decir, va a seguir con una serie de pautas virtuales que van a requerir que yo le pueda mostrar al perito, o más que mostrar, poner, facilitarle al perito que para su trabajo yo ya haya tenido en mente estos 4 pasos. Es decir, si yo voy a acreditar una conversación de WhatsApp, tengo que darle al perito todos los elementos para que él pueda respetar estos 4 pasos y no encontrarse con que alguno de los de la cadena se encuentra roto. ¿Cómo hago esto? Bueno, el primer camino, y es el más complejo, y obviamente es el que hoy estaría siendo recetado, digo estaría porque, como hablamos, depende mucho también de los tribunales, es poder darle dentro del proceso, dentro del ofrecimiento de prueba, una serie de pruebas mixtas. Esta prueba mixta se va a componer del archivo digital, que lo vamos a ofrecer como prueba documental, de la prueba de informes, que vamos a rodear a ese archivo digital en el caso de que sea pertinente, ya sea una página web o una compañía de teléfono para poder obtener la identidad del número telefónico de, por ejemplo, una conversación de WhatsApp. Si estamos hablando de un correo de intranet, es decir, que pertenece o que salió de un dominio de una empresa, por ejemplo, un oficio a la empresa. Otra prueba que vamos a tener que incorporar, y que va a ser la que termine de definir la suerte de ese archivo digital, es la pericial informática. Y en la pericial informática vamos a tener que tener presente que el perito pueda hacer estos 4 pasos con el archivo digital que nosotros ofrecemos. Hasta acá podemos dar un pasito más y entrar a analizar lo que son digamos, los 3 obstáculos que todos ustedes deberían visualizar antes de intentar incorporar algo en el proceso. El paso 1 de integridad es el que ustedes deben mostrar para darle validez a el archivo digital. Es decir, que el archivo digital no ha sido vulnerado desde su
llamémosle fabricación. Me detengo un segundo acá en los archivos digitales, que, como les dije, estas reglas que les estoy contando se aplican desde un correo electrónico hasta una conversación de WhatsApp, ¿bien? Voy a tener que demostrar la integridad, la autoría y la legalidad siempre. ¿Para qué? Para que el juzgador pueda darle la certeza que requiere el proceso y decir, esto es lo que yo voy a poder resolver en base a lo que me ofrecieron, considerando que el archivo no ha sido ni alterado, está emitido por quien dice ser el autor y no ha sido obtenido por medios ilegales. Digamos que los abogados con el punto que menos problema tenemos es con el punto 3, la legalidad. ¿Por qué? Porque sabemos que si voy a acompañar, por ejemplo, una conversación privada entre dos partes, de la que yo no soy parte, requiero el consentimiento de ellas. ¿Bien? Ahora, si la conversación es bidireccional, es una conversación entre el actor y el demandado, Bueres y otro montón de procesalistas sostienen que no es requisitos, digamos, no hay que sostener lo que dice el código de que se requiere la autorización de la contraparte justamente por un principio de que entre las partes en procesos no hay secretos. Entonces, no, digamos, no es lo mismo darle legalidad a una conversación bidireccional entre actor y demandado, que la va a tener simplemente con que el demandado o el actor, quien la ofrece, sea parte de esa conversación bidireccional, que acompañar una conversación de terceros en donde quien la ofrece no es parte. ¿Bien? Los otros dos puntos, el de integridad y el de autoría, del de integridad hay que contarles algunas cosas, que ya vamos a entrar a lo que es el instrumento escrito. ¿Por qué hay que contar algunas cosas? Porque los archivos digitales, a diferencia de todos los archivos que tienen, digamos, los archivos digitales, a diferencia de todo lo que sería una fotocopia o un archivo papel que nosotros duplicamos, no se distingue el original de la copia. Original y copia son idénticos. ¿Está? Solo a través de los metadatos se va a poder encontrar alguna diferencia en los archivos, pero comparados, digamos, el contenido de cada archivo, un original y una copia no se distinguen uno del otro. ¿Bien? ¿Qué son metadatos? La palabra metadatos se usa para hacer referencia a los datos de los datos. Ustedes saben que un archivo, por ejemplo, no sé, hacen un archivo de demanda, lo graban. Ese archivo lo llaman demanda.doc, porque probablemente lo hayan hecho en un procesador de texto de Word. Ese archivo va a tener los datos, es decir, el contenido que está dentro del archivo, y los metadatos van a ser una suerte de indexación que el sistema operativo le hace. Entonces, cuando lo terminan de grabar, se van a encontrar con que adentro del archivo va a decir fecha de creación, fecha de última modificación, fecha de última apertura, una serie de datos adicionales. Esos metadatos no son parte del archivo, ¿bien? Esto es importante tener en cuenta, ¿por qué? Porque a la hora de ofrecer como instrumento particular no firmado, que es la gran mayoría de los medios de prueba digitales, la jurisprudencia mayoritaria los interpreta como conforme el 286 del Código Civil habla de instrumentos particulares no firmados, los encuadra ahí. Aunque hay una corriente muy importante, después voy a pasar algunos artículos de Gastón Bieli y de Carlos Ordóñez, que habla de que en realidad deberían considerarse instrumentos privados, porque casi todo lo que se hace en medios digitales deja algún tipo de firma. ¿Por qué? Por lo que les comentaba anteriormente. Para hacer un simple correo electrónico, así no tenga firma digital, yo me identifico y me autentico e ingreso al sistema. Y eso funcionaría como firma electrónica. No me quiero adelantar para no mezclarles. ¿Qué tenemos que tener en cuenta del Código Civil? Bueno, el 286 y el 288, dos artículos muy importantes. En particular, el Código Civil nuevo es posterior a la Ley 25506 de firma electrónica, perdón, de firma digital, y nos trae, o mejor dicho, da por sabido, da por sentado algunos conceptos que vienen de una ley del 2001, o sea, piensen que el código es del 2015 y la ley de firma electrónica, firma digital, es del 2001. Entonces, lo primero son volver a estos dos conceptos, autoría e integridad. ¿Bien? Así sea generado por un medio electrónico,
la firma se va a poder considerar como válida si es firma digital. ¿Y qué es firma digital? Bueno, ahí nos tenemos que ir a la ley 25506. Voy a saltar un poquito, ahora vuelvo a lo del hash. La ley 25506 básicamente le da los, llamémosle, adjetivos de autoría e integridad a todo archivo que sea firmado digitalmente. Ahora Colproba está celebrando un convenio, vamos a ver la implementación en estos días, para que nosotros podamos salir a ofrecerle a nuestros clientes la firma digital para los actos, para sus actos cotidianos. Si esto se llega a, digamos, a generar y a dar un movimiento amplio con el tema de la firma digital, vamos a encontrar un montón de obstáculos sorteados. ¿Por qué? Porque la ley 25506 le da estos dos atributos a todo instrumento que posea firma digital. ¿Qué es firma digital? Bueno, la firma digital es una especie de, dentro del género, firma electrónica. Bien, la firma electrónica es más amplio y comprende cualquier elemento que ustedes utilicen para identificarse y autenticarse. Puede ser el PIN de la tarjeta Banelco cuando ingresan la clave, puede ser la clave de su correo electrónico Gmail cuando ingresan, la clave de su Dropbox cuando suben algún archivo a la nube, o del Drive de Google. Entonces, ahí hay una firma electrónica. Pero para que la firma electrónica pase a ser firma digital, nuestra legislación decidió que debería tener como mínimo 3 atributos, 2 principalmente. Digamos, el primero y principal a tomar en cuenta es que haya una entidad certificante reconocida por el Estado. ¿Bien? El segundo es que esa entidad certificante le dé a quien firma digitalmente un elemento, es decir, este certificado digital, con un plazo de vigencia que normalmente es de 1 año, ese plazo de vigencia. Y el tercer requisito es que el documento firmado digitalmente sea firmado digitalmente justamente con un certificado digital emitido por un licenciador autorizado por el Estado. ¿Bien? Entonces, ¿qué le da la firma digital a un documento? Bueno, primero lo pone en la categoría indubitada de instrumento privado. Pero gran parte de la doctrina sostiene que es algo más que un instrumento privado, porque yo una simple hoja firmada solo podré hablar de la autoría, pero me va a costar sostener la integridad del documento, porque podría decir que hubo, por ejemplo, abuso de firma en blanco. En cambio, la ley de firma digital va un paso más allá y dice, un documento que tiene firma digital se considera que es de quien lo emite, de quien tenía bajo su custodia ese certificado digital, y a su vez es auténtico, no ha tenido ninguna alteración desde su creación hasta el momento de su exposición en proceso. ¿Bien? La gente muchas veces dice, ¿pero cómo? ¿Y confiamos en este sistema? Bueno, hasta ahora, hasta que existiera la tecnología, confiamos en la firma hológrafa. Y les cuento, la firma digital que apareció, en principio, es más segura que la firma hológrafa. Y más hoy en día, cuando han salido mecanismos que ofrece la tecnología para replicar firmas hológrafas. Con una impresora 3D, después les voy a pasar el artículo para que lo vean, con una impresora un formato similar a una impresora 3D y un software en donde se alimenta ese software con una cantidad de firmas hológrafas, logra el sistema replicar idénticamente una firma hológrafa. Se le pone una lapicera y todo, o sea, lo arma, hace una firma hológrafa de una manera perfecta. Claro, el perito, después lo van a leer en la nota, pero el perito al que lo entrevistaban decía, sí, saca una firma idéntica, lo que va a demostrar que si yo logro ver en el cotejo 2 firmas exactamente iguales, no voy a dudar de que una de las 2 es falsificada. Pero el tema es que probablemente no esté en el proceso la firma de la cual se copió. Y al perito se le va a complicar poder determinar que esa firma estuvo hecha por un software y no por una persona, no por la persona a la que se le pretende atribuir. Bien.
Retrocedo un cachito, perdonen lo desprolijo, pero no me quiero quedar sin tiempo, ¿no? Estamos bien, estamos 7, ¿no? Bien, perfecto, perfecto. Les estaba contando de lo que sería, digamos, cómo hay que calificarlo como instrumento privado, y en nuestro proceso, el documento digital tiene una incorporación a través del artículo 26 que nos va a determinar esta cuestión del momento de incorporarlo. Ahí hay una situación que se da bastante complicada cuando pidan, y pruébenlo o cuenten después sus experiencias, cuando piden documental en poder de la contraria. Para mí, los varios tribunales yerran con este tipo de prueba, porque cuando uno identifica en la demanda documental en poder de la contraria, el primer despacho, el que ordena el traslado, debería intimar a que en el momento de contestar se acompañe la documental en poder de la contraparte. Lo que está pasando en la mayoría de los tribunales es que se acepta la contestación de la demanda sin la documental en poder de la contraria, y que cuando sale la apertura a prueba le dan una intimación a 5 días para acompañar la documental individualizada a fojas tal de la demanda. Esto para mí es una suerte de plazo de gracia no previsto, que se genera cuando uno pide documental en poder de la contraria, porque en la práctica si el demandante no pidiera la prueba documental en poder de la contraria, el empleador que contesta demanda debería acompañarla al momento de contestar. Y parece que por pedirlo como un medio de prueba adicional, se le agrega un plazo adicional en la apertura a prueba, lo cual a mi gusto es un error. Lo he compartido con otros colegas y creemos que el camino correcto que deberían seguir los tribunales cuando sacan el primer despacho es, aparte de intimar a contestar la demanda, a acompañar la documental individualizada en el punto tal y tal. En algunos tribunales se hace, en otros por ahora no. Bueno, una palabra que van a ver, y van a ver muy seguido cuando hablemos de cualquier documento digital, es el código hash. El código hash no es, digamos, ninguna cuestión extraña, ni para asustarse, ni que les vaya a generar un problema. El código hash lo único que hace es una suerte de simplificación de cualquier archivo. Entonces, si lo tuviera que comparar con algo, se me viene a la mente, por ejemplo, un código de barras. Yo agarro cualquier archivo digital y a través de un proceso, que hay por internet un montón de páginas que les transforman en un código hash cualquier archivo, ustedes van a obtener del archivo que quieran, de una demanda, de este PowerPoint, de una foto, un código hash. ¿Para qué sirve ese código hash? Para que cuando ese archivo, un perito después lo vuelva a ver, si el código hash que él obtiene es el mismo que ustedes ofrecieron al momento que ofrecieron el archivo digital, se va a demostrar que el archivo no ha sido alterado. ¿Bien? Entonces, esa suerte de simplificación del archivo va a reducir todos los bytes del archivo en un código largo. Yo acá les muestro algunos ejemplos. Hay varias, llamémosle, estándares de lo que es el código hash. Ustedes, ahí uno de los más usados es el SHA-1, pero bueno, para lo que hacemos nosotros estaría bien el SHA-1. Si necesitaran algo que requiera mayor seguridad informática, les diría que utilicen alguno más avanzado. Ustedes pueden encontrar esto a través de, como les muestro ahí, de las propiedades de cualquier archivo, si es que tienen instalado un plugin en el Windows para que les muestre el código hash, y si no lo tienen, que es lo más probable, se pueden bajar un programa que se llama HashMyFiles y obtienen el código hash, o pueden hacerlo en línea a través de una página que ponen hash online y les van a aparecer una serie de páginas que les permiten obtener el código hash de cualquier artículo. Reitero, la utilidad de esto es a los efectos de que ustedes, cada vez que acompañen un archivo digital, sea una conversación de WhatsApp, sea un documento de Word que obtuvieron, le hagan un código hash y lo acompañen. ¿Cómo lo acompañan? Bueno, eso ya es otra pregunta que no sé si nos va a dar el tiempo, pero la forma más habitual hasta ahora es a través de un CD no regrabable. Ustedes incorporan el archivo como instrumental, ponen en
en SSD no regrabable el archivo que van a acompañar, transcriben en la demanda el título del archivo, el código hash de ese archivo, y el juez o el perito después tendrán que extraer el archivo digital, ya sea la conversación de WhatsApp, por ejemplo, que se bajaron, le va a pasar un hash para ver que no haya alteraciones en el archivo que ustedes pusieron con el que ellos están analizando, y con ese cotejo le van a dar certeza a lo que acompañaron a proceso. Hoy en día la manera, digamos, esa sería la manera más antigua, la manera más novedosa, por decirlo de alguna manera, la manera más novedosa actual, ni siquiera es tan novedosa, la manera que les recomiendo que simplifica la cuestión es que ustedes incorporen los archivos a través de la nube, ya sea a través de una cuenta de Google Drive o a través de una cuenta de Dropbox. Ustedes pueden subir el archivo digital y acompañar el link de acceso en la demanda para que tanto el juzgador como digamos, la persona que se ocupa de peritar ese archivo pueda acceder. Bien. Acá algunas pautas generales, esto ya más o menos se los conté. Digamos, la ley de firma digital, a mi gusto, está vieja, ya habría que hacer una importante actualización para flexibilizar lo que se considera como firmado. Esto de que la firma electrónica en principio se ve limitada o acotada en su campo de acción, debería ampliarse, debería interrelacionarse mejor, que cualquier archivo, por lo menos generado con estos dos procesos de identificación y de autenticación, se pueda considerar como firma electrónica. Eso zanjaría un montón de discusiones, vamos a ver algunas en la práctica. Bueno, acá un poco también de lo que les decía hoy, ¿no? La equiparación de la firma digital para manuscrita o hológrafa, está en el artículo 3, y la seguridad que da la firma digital hasta ahora, lo que hablábamos de las máquinas cuánticas como posibilidad de poder romper esta criptografía con la que hasta ahora se está trabajando. Yo avanzo, les cuento alguna cosita sobre los no firmados. En la doctrina de procesal electrónica, digamos, hay una división entre quienes creen que prácticamente no hay documentos digitales no firmados, por lo que les contaba hace un rato, de que todo documento digital en general se prepara desde un procesador, ya sea de texto, en el cual antes hubo que loguearse para poder hacerlo, entonces habría alguna forma de identificar ese autor, pero a la luz de la interpretación mayoritaria de la jurisprudencia, les diría que se considera simplemente un instrumento particular no firmado todo archivo digital que no sea con firma digital. ¿Está? Ustedes acompañan algo que no lleve firma digital y va a ser considerado instrumento particular no firmado, con lo cual va a haber una serie de limitaciones que genera esto a la hora de poder utilizarlos válidamente, ¿no? La 15057 incorporó dos artículos en los cuales me detengo un segundo. Uno es el 34. El 34, con cierta simplificación, puso una presunción que es que si a mí me atribuyen un correo electrónico o cualquier otra comunicación, tengo que negarlo, así sea que lo que se acompañó es una simple impresión de pantalla. ¿Está? Como van a ver en el texto, dice, en el traslado, digamos, el 34 sería el traslado de la demanda, ¿no? Hay que reconocer o negar la autenticidad de los documentos acompañados, como así la recepción de cartas, correos electrónicos, bueno, o cualquier otra comunicación a ellos dirigidos cuyas copias se adjunten, y no da ninguna pauta para acompañar copia, la 15057, con lo cual pareciera que si yo armo un correo electrónico, como les mostraba recién, y lo armo falsamente, y la contraparte no toma la precaución de negar específicamente cada uno de los instrumentos que yo acompañé, aún esa simple impresión va a quedar como reconocida con la nueva ley. Con la actual, esto es un poco más flexible, porque si no lo consideran un instrumento firmado, en principio no habría obligación de expedirme por la negativa, porque
al no tener firma no se me atribuye. El otro artículo que incorpora es el 47. El 47 hace una presunción, bueno, en principio lo primero que dice es que todo medio no previsto debe tramitarse conforme medios análogos, digamos, ¿no? Y especialmente hay que tener en cuenta los medios de prueba análogos para aquellos medios de prueba digitales. Y después pone una presunción muy fuerte, en principio, para que el juez no pueda rechazar ni la prueba anticipada, ni eventualmente, si está bien fundado, el secuestro. Les cuento una anécdota de esto del secuestro, porque el proyecto original preveía como regla el secuestro de los equipos. Cuando me consultan digo, no, ¿cómo pueden poner el secuestro como regla? Hay servidores que ocupan por ahí una habitación y que valen muchísimo dinero. Y uno conoce lo que pasa con los elementos secuestrados por el Poder Judicial. Quedan, en el mejor de los casos, arrumbados en algún depósito. En el mejor de los casos. El riesgo de avanzar, digamos, en esa línea, le explicaba a uno de los que estuvo con el proyecto, era muy grande. Yo lo que le hablaba era de que en todo caso el secuestro quedara como excepción y que sí se diera la posibilidad de la prueba anticipada que ha sido tan reticente al principio con los medios digitales. ¿Por qué es importante la prueba anticipada? Por la volatilidad que tienen los archivos virtuales. Es decir, si yo sé que hay un archivo que está a la mano de quien voy a demandar, y lo más probable es que para cuando le llegue la demanda tenga el tiempo suficiente para borrarlo. Ojo, aclaro algo. Uno cuando hace un borrado de un archivo y va a su explorador de internet y lo borra, va a la papelera, y cuando vacía la papelera diría, bueno, qué tranquilidad, lo borré. En principio no es así. Los archivos digitales se pueden recuperar de un montón de maneras. Obviamente, a mayor cantidad de tiempo que pasa, más difícil es la recuperación. Esto que acabo de decir es una regla general para toda la prueba, porque conseguir un testigo a mayor tiempo que pasa también es bastante difícil. Pero bueno, imagínense que un perito amigo me decía, mirá, si vos querés borrar algo de en ese momento hablábamos de una SIM, la mejor manera es destruir la SIM. Si podés, dásela de comer al perro, que el perro porque si está en algún lado y esa SIM está accesible, se puede con distintas técnicas tratar de recuperar la información que está contenida. No los quiero preocupar con este comentario, pero si tienen algo que han borrado y que estaban tranquilos de que lo habían borrado, bueno, no lo estén tanto, consulten con un especialista. Y después, el 48, digamos, es más largo el artículo, pero sostiene una presunción que habilita digamos, una particularidad en donde si yo sostengo que la contraparte tiene un archivo digital, voy a generar una presunción parecida a la del 386. ¿Se acuerdan? 386 del Código Procesal Civil y Comercial, esto de que si el otro lo tiene y no lo acompaña, le genera una presunción en su contra. Les aclaro, esta ley es una ley muy particular, está vigente entre comillas, si se puede hablar, porque en realidad había dos interpretaciones. Nuestra Corte Suprema de Provincia sacó una resolución para mí categórica que no tiene aplicación, digamos, esta ley, la 15057, pero se podría invocar hoy en día como una suerte de 386 moderno y decir, yo sostengo, por ejemplo, que mi empleador tiene en sus servidores alojados todos los login y logout míos de cuando entré a trabajar. Yo cada vez que entraba me sentaba, me logueaba en un sistema. Piensen en un call center, en un banco, en cualquier empresa de servicios. En general yo llego, me logueo en un sistema. Ese logueo tiene un horario de entrada. Y después cuando me voy, me deslogueo del sistema y ese logueo también tiene un horario de salida. Entonces yo sostengo y afirmo que la contraparte tiene una serie de login y logout que los acompañen. O pienso, no sé, los bancos, la información digital de las cámaras que tienen de entrada y de salida. Hay un montón de opciones para pensar. El tema es que lo más probable es que si lo perjudica la contraparte, no sean acompañados.
y si no son acompañados, este artículo 48 de la 15057 trae una presunción en contra de quien debería tenerlos. Bien. Bueno, un poco de lo que les contesta acá. Había algo muy interesante que no sé por qué no pasó, pero se ponía la posibilidad de hacer reconocimiento judicial sobre lo que había en determinados sitios web. Es decir, si yo al momento de acompañar la demanda decía, en tal dirección está tal página web que dice X cuestión, por ejemplo, no sé, hay una foto de mi cliente trabajando, se pedía como reconocimiento judicial y en el proyecto original estaba. Después lo sacaron. No lo rechazan, o sea que una de las formas de probar alguna cuestión que esté en la web, una forma, como digo yo, de bajo costo, porque si están por el lado del empleador, lo más probable es que tengan los recursos para pagarle a un perito en informática y pagarle a un escribano para hacer una buena demostración de lo que hay en la web. Pero cuando están por el lado del trabajador, y lo más probable es que no estén los recursos para hacer estos dos gastos, una buena salida es pedir el reconocimiento judicial, que como es de cosas y lugares, y la web sería un mix de ambas, pueden encontrar, decirle al juez que tiene que entrar a tal dirección y pedirle también al defensor oficial que entre a la misma dirección para darle lo que sería el derecho de defensa al futuro demandado, porque estamos hablando, obviamente, que se hizo como prueba anticipada. Bien, esto más o menos estaría. Damián, ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí, Diógenes, por favor. Es más, me viene bien para tomar agua y mirar las preguntas del chat. No, te quiero agregar a lo que vos decías recién del reconocimiento de páginas web. Yo cuando estaba en el Tribunal de Trabajo 3 en Mar del Plata lo hemos hecho en varias oportunidades. En el Tribunal de Trabajo 1 de Dolores lo hemos hecho a petición de parte, como vos bien decías, obviamente citando al defensor oficial para asegurar el derecho de defensa y el debido proceso, y se ha incorporado como un medio de prueba y como prueba anticipada. O sea que ahora, bueno, no se me viene a la mente los autos en el Tribunal de Trabajo 3, pero lo hemos hecho y en más de una oportunidad. Sí, cuando estabas, han sacado una linda serie de pruebas anticipadas. Te diría, hay una muy buena sobre después voy a ver si les consigo la carátula, pero una muy buena sobre los archivos que estaban en poder de la contraparte, era un call center, y sí, mandaron con pedido incluso no era de secuestro, pero sí de acceso del perito y del oficial al lugar. Y creo que contra alguna clínica muy conocida de Mar del Plata, ordenar el secuestro también del hardware, Jaguar software, no me acuerdo bien ahora, ahí vos sos el que sabe bien, pero me acuerdo que en su momento también ordenamos, creo que le ordenamos al oficial de justicia y un perito para que trajera toda la información y de no ser posible el secuestro del disco rígido, el disco duro. Eso también. Ese dato que acompaña a Diógenes me viene bien. Una de las cosas que me decía uno de los peritos con los que he charlado es que está la posibilidad siempre, o casi siempre, con determinado software, que el perito se haga al lugar y digamos, clone la información. Exacto, en un disco extraíble, en la medida de que, bueno, no sea muy grande, ¿no? Pero clone y se la lleve para trabajar. Esto obviamente se puede hacer en la medida que es un perito oficial, ¿no es cierto? Porque se supone que es un auxiliar de la justicia y que no está trabajando para ninguna de las dos partes, ¿tá? Pero sí, es tal cual lo que dice Diógenes, ¿eh? Estas cosas van a empezar a avanzar en la medida que nosotros los abogados nos animemos y le demos al Poder Judicial los puntapiés iniciales para hacer de estas cosas, ¿no? Exacto. Bueno, y acá aprovecho, Daniel me consulta, dice, no entendí la parte de ofrecer la prueba compartida, compartiendo el link de dónde está. ¿Qué seguridad ofrece la formación subida a una nube? Puede ser hackeada, el perito la extraería directamente de la nube para hacer la pericia. La seguridad la darías en la medida de que vos ofreces un archivo digital
le pasás el código hash e individualizás ese código hash, y el perito antes de trabajar va a mirar si el archivo tiene el mismo código, ese código de barras que les decía hoy, que tenía al inicio. Entonces, va a poder trabajar con tranquilidad el perito porque sabe que cuando vos presentaste la demanda, el código hash, les invento, era 1, 2, 3, 4. Son mucho más largos y tienen muchísimos más números y letras, pero era 1, 2, 3, 4. Cuando le pasó el código hash, un año después, le dio 1, 2, 3, 4. Entonces, puede estar seguro el perito de que está trabajando sobre el mismo archivo. Bien, el código hash es muy, muy sensible. Si modifico un solo byte, estaría generándole una modificación completa al archivo digital. Perdón, acá me corrí. Quería estar acá y quería mover el chat. La otra cosa que me preguntaba Daniel, dice, ¿puede ser hackeada? Sí. Sí, y no hay duda que puede ser hackeada. Lo que pasa es que si es hackeado ese archivo, cuando el perito trabaje, si lo ofreciste con el código hash previamente, cuando quiera mirarlo, le va a dar otro código de barras. En vez de 1, 2, 3, 4 va a ser 3, 2, 1. Entonces vas a ver que ese archivo está corrupto y la pericia probablemente no se puede hacer. Muchos autores, en este caso me viene a la mente, aparte de Bieli, ahora se me fue, Navarro, ese otro de los autores de prueba digital, dicen que la nube actuaría como de tercero de confianza. Este concepto de tercero de confianza en Europa está muy masificado. Uno puede pagar los servicios de una empresa para que esa empresa certifique, en cierta forma, lo que está en Internet. Lo que contaba Diógenes que hizo el Poder Judicial en algún caso cuando se lo pedían, bueno, estaría privatizado, por así decirlo. Por un valor no muy alto, permite la posibilidad, digamos, de transformarlo. Y te da una suerte de certificado que lo emite esa empresa que dice que ese archivo tiene tal código hash, tiene tanta cantidad de bytes, está alojado en tal sitio, da una serie de datos. Bastante parte de la doctrina, Carlos Ordóñez, uno de los secretarios que hay en el Tribunal de Trabajo 4, tiene mucho material escrito al respecto, sostienen que la nube actuaría en una suerte de tercero de confianza. Así que espero con eso, Daniel, haberte contestado. Otro Daniel, sí, es así, como decís, Daniel, el 4 en algunas cosas no lo está validando. Yo no dejaría de probar. ¿Esto qué quiere decir? No hay, digamos, cuando empezó la pandemia, empezamos a intentar notificar las demandas por carta documento, y algunos tribunales decían que no, otros tribunales decían que sí, y hoy, a este momento, en Mar del Plata, los 4 tribunales están aceptando la notificación de la demanda por carta documento. Entonces, a seguir intentando, es lo único que puedo agregar a eso. Y después, el código hash lo informás en la demanda, conjuntamente, lo que Miguel le contestó más arriba, perfecto. Miguel es otro especialista en estos temas, así que cuando escriba algo, háganle caso. Después pone Andrea Coso, que un tribunal local, claro. Digamos, lo que puedo contestarte a esto, Andrea, es que todos estamos con mucho desconocimiento digamos, todos los operadores del sistema estamos con mucho desconocimiento. No me animo a opinar de la causa, porque obviamente no vi ni lo previo ni lo posterior, pero en principio es imprudente admitir hojas simples de impresión de pantalla, por lo que les mostré recién. Las puedo hacer muy fácilmente. Yo, que no soy un experto en informática, imagínense los que sí lo son. ¿Tá? Bien, acá una pequeña anécdota de la firma digital y el recibo de haberes. Hasta el año 2019 estaba vigente una resolución, la 1455, era de 2011, y era muy laxa en cuanto a qué requisitos había para recibos, los trabajadores firmaran sus recibos digitales. Muy laxa. Cualquier empleador llevaba a validar al ministerio el sistema que quería usar, y el ministerio, con que tuviera 3 o 4 requisitos formales, se lo daba por bueno. Bien, ¿qué pasó? Después, digamos, en el año 2019, se dieron cuenta que el trabajador, aparte de trabajador,
es ciudadano, y como decía Capón Filas, no pierde los derechos de ciudadano cuando entra a la empresa. Entonces, le estaban dando validez a la firma del recibo sin que fuera firma conforme las pautas que establecía la ley 25506 para firma digital. Entonces dijeron, no, bueno, es más, si leen, es cortito, después si la buscan, la resolución 346 tiene un par de cosas muy divertidas, como por ejemplo, decir, los trabajadores, digamos, esta resolución se hace para que los trabajadores se respete la firma digital conforme el resto de los ciudadanos. O sea, se dieron cuenta que el sistema que estaban homologando era como mínimo insuficiente. En la práctica salió la resolución en mayo del 19 y no cambió nada. El 95% de las empresas no aplican firma digital a los recibos de sueldo. En principio, muchas pagan en cuenta, con lo cual tienen, entre comillas, la tranquilidad de que al haber pago en cuenta tienen cómo validar ese pago, pero tengan presente que el pago en cuenta acredita el dinero que se ha entregado. Si hay alguna discusión sobre el recibo, ejemplo, sostengo que el monto abonado no era suficiente, o tenía mal liquidada una comisión, o tenía alguna cuestión a discutir, el empleador, a la hora de traer esos recibos, no los va a poder demostrar en el Poder Judicial como recibos válidamente firmados. Y obviamente le puede generar alguna presunción en contra. Es como que no cuenta con los recibos de haberes debidamente firmados por el trabajador. Avanzo un poco más para no cansarlos. De correo electrónico me voy a remitir un poco al paper que les pasé. Si sé que Vero les compartió todos los datos. Hay una revista que justamente dirige Carlos Ordóñez, tiene un montón de material. El artículo, le agradezco a él la posibilidad de compartir el artículo, porque bueno, es parte de un trabajo que está ahora comercializándose. Básicamente, de correo electrónico tienen que tener en presente todas las pautas que les di para archivos digitales, con un detalle no menor, que es que cuando uno ofrece un correo electrónico que está en su poder, tiene que dejarle al perito acceder al encabezado completo. Después pruébenlo en sus correos electrónicos. Hay una forma de ver el encabezado completo que a ustedes y a mí no nos dice nada, porque son una serie de números y letras, como ven en pantalla, que le sirven al profesional informático que conoce sobre el tema. ¿Para qué? Para poder acreditar una serie de cosas: de dónde salió, a dónde fue dirigido, en qué lugares dejó algo que se llama logs, que son pequeños rastros del encabezado de ese correo. Si ese correo se dirigió a una cuenta corporativa, lo más probable es que antes de llegar a la casilla o bandeja de entrada del destinatario, deje una copia en el server del administrador. Es decir, yo mando un correo a un empleado de banco. Ese correo, hasta llegar a ese empleado, dejó según una copia perfectamente analizable en el servidor del banco, y después llegó a la cuenta de correo del usuario. Entonces, muchas veces no encontrarlo en la cuenta destino no implica no poder encontrarlo, porque a veces todavía está backupeado en el servidor. Voy a adelantar un poco, porque si no, no vamos a llegar. Acá hay toda una cuestión sobre, que lo nombraba Carlos Crosoli. No es que te dejé para no contestar, Carlitos. Primero, un gusto verte, ahí en la pantalla, un gusto verte. No, la legalidad en el correo electrónico es un tema que divide la doctrina. ¿Bien? Vas a tener una parte de la doctrina que sostiene que, como es idéntica a la correspondencia epistolar, no es posible acompañar ningún tipo de correo sin el consentimiento de la otra parte. Esto, como vos sabés bien de derecho, te podés parar de un lado, te podés parar del otro. A mí me parece más razonable la postura de que entre las partes en proceso no hay secretos, y si es una comunicación bidireccional a la cual yo, actor o yo, demandado, tengo acceso, la puedo acompañar válidamente. ¿Está? Un mundo diferente es cuando las comunicaciones son multidireccionales. ¿Por qué? Porque ya ahí hay más actores.
Y una cosa es hablar de un correo en cadena, es decir, yo le mando un correo a 5 de los que están en esta conversación, no sé, a Miguel, a Carlos, a Diógenes y a Verónica. Y el juicio se lo hago a Carlos. Y ahí, bueno, ya entra toda una discusión, porque en esa conversación de 5, a través de correo electrónico, podría requerir la autorización del resto para ser exhibido. Pero, como bien ahora, es un tema que divide la doctrina, ¿está? Yo después les voy a pasar carátulas, en el Power las van a tener, en el artículo, digamos, general, digamos, que les pasé, están todos estos artículos, no hace falta que tomen nota. Sí es bueno que le peguen una leída porque hay un montón de pautas que se han ido dando, y sí, como dice Walter, estamos a años luz de lo que es la prueba digital de otros lugares. La prueba digital acá está recién tomando fuerza, los primeros libros al respecto están saliendo ahora, así que les diría que estamos en un mundo donde todo es muy maleable, porque la mayoría de los tribunales no se han expresado, y son temas en los cuales difícilmente se llega a obtener doctrina de Corte Suprema de Justicia o de Suprema Corte de Provincia, porque en general son cuestiones de prueba. Cuestiones que, como ustedes bien saben, no se tratan en la instancia del recurso extraordinario, ¿tá? Pero bueno, algo en algún momento se va a decir sobre alguna de estas cosas, por ahora hay que estar atento a que salgan. De los fallos solamente les voy a comentar, esto es importante, si alguno asesora empresas, fundamental que de las pautas, de pautas claras a través de reglamentos de la utilización de las herramientas digitales. Correos electrónicos, celulares, cualquier elemento digital que le den al trabajador, si no está convencionado, tienen que darle pautas claras por parte del empleador para que después puedan alegar que hubo incumplimiento de estas pautas que ustedes le dieron previamente. Si no le dan un buen reglamento digamos, como empresa a sus trabajadores, cada trabajador va a poder alegar tener expectativa de privacidad, va a poder alegar haber hecho uso personal de los medios que se les ha entregado. El único convenio de los grandes que recuerdo que regula esto es el convenio de gastronómicos, que es el 389 de 2004. No lo regula, para mi gusto, como de una manera media, es claramente pensado a favor de la empresa, pero bueno, es un ejemplo de regulación que hay de pautas digamos, de utilización de herramientas digitales en convenios colectivos. De los fallos, les voy a dar 2 comentarios. Me gustan sobre todo el de Villarreal Roxana, es un fallo que ha llamado a más de uno la atención. Después léanlo. Es una trabajadora que es despedida alegando que había compartido material pornográfico por el correo de la empresa. Esta cuestión, el jugador, digamos, lo que miró, dijo, acá usted, empleador, vio la falta, pudo haber aplicado otra sanción, y no solo no aplicó otra sanción, sino que dejó que la falta se siguiera cometiendo para seguir registrando la falta y usarla como causal de injuria. Esto que les cuento no es ni siquiera una pauta digamos, de derecho procesal digital, es una pauta de derecho laboral común. Ustedes saben que para poder aplicar una sanción máxima, como es el despido, que permite la ruptura del contrato de trabajo, se requiere que como mínimo ese trabajador tenga una antigüedad y una cantidad de sanciones o antecedentes previos acorde a la última falta con la que se pretende aplicar el despido. Bueno, en este caso, la Cámara Nacional de Previsión de Trabajo en la Sala 10 no le dio lugar. Y el de Viloria, Miriam, que es el que sigue, también, si pueden, léanlo, porque es un caso en donde el empleador logró acreditar en la mala utilización de la trabajadora de los correos electrónicos que filtraba información de su empresa a una aseguradora de la competencia. Como un dato de color, era la sala donde estaba la doctora Ferreirós. Los que la han escuchado a la doctora Ferreirós saben que su postura pro trabajador es notoria y marcada. Si en este fallo le dieron lugar a la empleadora es porque hizo todo bien. Es un ejemplo de lo que hay que hacer por el lado del empleador para
para poder acreditar una mala utilización del correo electrónico. Bueno, acá es una reiteración de lo que les dije recién, lograr acreditar inalterabilidad y autoría, o integridad, sería un sinónimo de no alteración del correo, y una suerte de resumen. La presentación de la impresión simple del correo electrónico, de lo único que va a servir es para el caso de que el que conteste, si yo se lo atribuyo y no lo niega, tenga algún peso a la hora de que el jugador lo tome. Pero en la práctica, ustedes, todos los asistentes de esta charla, saben fehacientemente de que son perfectamente modificables las impresiones. ¿Está? El acta notarial adolece de problemas parecidos a la presentación simple. ¿Por qué? Porque el escribano, por más de que sea un experto en el área de informática, no puede dar fe de cuestiones ajenas a lo que está viendo. Entonces, para hacer bien un acta notarial, va a requerir la presencia de un perito de parte que establezca el procedimiento que está haciendo para la extracción de esa información. Les aclaro, y esto también lo digo en todas las charlas a las que he ido, hay que pedir prueba digital, pero hay que hacer hacia su interior una suerte de peso de la importancia del proceso y de la prueba con relación al tiempo que van a invertir en que esa prueba se produzca. Les voy a ser muy claro, es un empleo que ese trabajador reclama trabajo en negro, tiene 9 meses de antigüedad, y tengo 5 testigos que acreditan que trabajaba, y sí, también tengo un WhatsApp que me acredita que trabajaba. Yo les sugeriría que no entren por el camino del WhatsApp y se queden con los testigos, porque se van a ahorrar en tiempo, van a llegar más rápido a la vista de causa, y ustedes saben que un importantísimo número de procesos se acuerda en la situación de vista de causa. Entonces, háganlo lo más rápido posible, sobre todo que es un proceso chico en donde no estaría en juego el derecho de ese trabajador, porque tienen otro medio de prueba que reemplaza. Ahora, si se trata de un despido causado de un gerente con 20 años de antigüedad y el despido causado es producto de una mala utilización de las herramientas informáticas, y claro que se tienen que meter con esto. Claro que tienen que buscar todas las herramientas en su poder para poder desbaratar la prueba de la contraria, o incluso ofrecer la propia, por ejemplo, no sé, WhatsApp, que autorizaran a hacer lo que hizo y por lo que después lo despidieron. Esto es fundamental, o sea, ustedes son el primer filtro de la prueba y hay que actuar con la mayor prudencia en relación al proceso. Hay procesos que no lo ameritan y otros que, bueno, que resulta fundamental y necesario. De las páginas web les doy 2 datos, y con esto me abro a preguntas, porque ya son 1:30, no me quería pasar más de 1 hora y media. Hay, para los sitios web terminados en .com.ar, está Nica Argentina, a quien ustedes pueden oficiar y les va a dar información. Ahora incluso Nica Argentina empezó a dar dominios.com también. Es como para que prueben y averigüen. También hay otra página muy interesante que es Juiz, la ponen en el buscador, y cuando buscan alguna página les va a dar una serie de datos de esa página. A veces figura, si quieren hacer la prueba, por ejemplo, con la página del diario La Capital, entran y se van a encontrar con que figura hasta la dirección de donde está hosteado esa página. Bueno, hay diferencia entre lo que es el hosteo, que es decir, el alojamiento, y la registración de dominio. También es importante aclararlo. La registración de dominio sería el nombre de la página, y el hosteo es quien aloja el contenido de esa página. Son 2 cobros distintos, y lo menciono porque al ser 2 cobros distintos, si son empresas en Argentina, a veces se puede pedir informe. Y con esto cierro, más allá de que haya otras cosas para poder charlar, me pongo a disposición de los expositores para las preguntas que haya al respecto, y les agradezco por haberme escuchado este rato. No, gracias a vos, Damián. Supongo que deben coincidir conmigo que fue muy clara la exposición. Es un tema sumamente complejo. Creo que hay que ponerse a leer y a estudiar el tema. En esto no nos podemos copiar la demanda de nadie. Viste que hoy se usa mucho, mandamos un modelo.
Acá estamos No hay complicados, no hay modelo. No hay modelo. Esto es muy artesanal. Cuando uno se mete con algo de prueba digital, habría que, digamos, mirar el caso muy en concreto para decir, en esto me voy a meter, porque en esto tiene sentido, y además tengo lo que contiene para poder avanzar. He visto gente que valga la expresión, naufraga en vez de navega, y claro, es entendible. No somos expertos en esto, pero digamos, tampoco somos expertos en medicina y cuando nos metemos a hablar de situaciones de riesgo de trabajo, lo hacemos y consultamos a un profesional. Consultamos a un médico. El puntaje de incapacidad de este trabajador es 14. Y sí, yo miré el baremo, pero quiero que un médico me diga qué opina o cómo puede ser la recuperación. Bueno, con lo informático, cuando la cuantía de la causa lo merite, la recomendación más sana es que consulten a un profesional. Si no lo, digamos, no lo pueden hacer por una cuestión de costos, por una cuestión de volumen, por lo que fuera, bueno, hay acá algunas pautas que les van a servir para separar la paja del trigo y decir, esto sirve como prueba y esto lo tiro a ver qué pasa, digamos, ¿no? Damián, te hago una consulta, una duda que me genera, porque en general siempre vemos, o nos pasa que analizamos el derecho laboral desde el punto de vista del trabajador y bueno, queremos probar la relación laboral a partir de los mails y demás. No sé tampoco si existe respuesta para esto, pero suponete que se prueba o se intenta probar el despido causado por publicaciones difamatorias del trabajador en las páginas. Viste que hoy... sociales. Sí, en las redes sociales. ¿Sí? En Instagram, en Facebook, en Twitter y demás. Te hago una consulta que a mí me genera la duda. Lo pruebo. Suponete que si vimos tu clase, seguimos todas las pautas, logré probarlo, más allá del derecho laboral, que me circunscribe a evitarme la indemnización, tengo después toda una cuestión de cómo bajo esas publicaciones de la página. El derecho al olvido, estás hablando. Claro. Hay fallos muy interesantes. Lo más reciente que tengo presente es de una docente, si no me equivoco, es de Polonia o de algún país de Europa del Este, que logró exigirle a Google que desaparecieran una serie de publicaciones que las vinculaban con una situación de un ilícito, de corrupción. Es es un trabajo, digamos, de largo aliento para poder conseguir esto. Excede absolutamente el marco de lo que es nuestro proceso laboral, pero, digamos, van a tener que conseguir, bueno, ahí lo veo a Juan, medio entre las sombras, a Juan Acosta, un experto internacionalista, van a tener que tratar con un internacionalista de la talla de Juan o alguien parecido para poder lograr que alguien, digamos, que probablemente tenga domicilio afuera, le haga caso a algún pedido de un juez nacional. Lo cual es una tarea, no digo titánica, pero complicada. Es lo que puedo aportarte al respecto. Sí, yo vi varias situaciones seguramente relacionadas mucho con la cuestión política, los que ejercen cargos públicos. Me ha pasado tener que tener que ver mi nombre en algún titular que no era cierto, pero bueno, uno por ahí está más acostumbrado y no le importa. Pero por ahí un empleador que ve al empleado denunciándolo por todos lados, incluido en su actividad comercial, a los fines de lograr alguna compensación. En la línea de lo que vos contás, y después les voy a compartir el artículo, porque es muy interesante. Hay un trabajador americano que trabajaba en una empresa de gas, y que iba con la mano afuera de la camioneta haciendo este gesto. Este gesto en Estados Unidos en este momento es un gesto de OK, que se utiliza por los supremacistas blancos, en contra de digamos, la población de color. ¿Bien? Esta situación generó que le sacaran una foto, lo subieran a Twitter, al trabajador lo despiden por eso, él aclara que no tenía Twitter, no conocía el gesto, simplemente iba con la mano fuera de la camioneta en esa posición. Fue una situación que le generó el despido por este símbolo, y no solo el despido, sino que esa publicación difamatoria recorriera a todos lados y que ahora no consigue trabajo. Le está haciendo juicio bueno, obviamente al que hizo la publicación, a Twitter. Esto está en desarrollo, pero lo que vos decís no es privativo de los funcionarios
públicos, como bien vos contabas, sino que cada día es más común en todo. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacer daño a través de las redes. La primera cuestión está dada con que cualquier información que se sube a la web se puede borrar, pero la web tiene distintos, distintas empresas, distintos usuarios que se dedican a copiarla constantemente. Entonces, ustedes por ahí hacen una búsqueda de Internet y se van a encontrar con que está la búsqueda clásica de Google, que es uno de los buscadores, hay otros, y les aparece una opción que dice en caché muchas veces. Eso en caché quiere decir que es algo que ya no está, pero se puede ir a buscar lo que estaba viejo. Les aclaro, si lo pueden hacer ustedes sin conocimiento de informática, o sea, todos nosotros, ustedes y nosotros podemos entrar y llegar a eso, los que conocen de informática pueden recuperar información aún más vieja. Y voy un paso más allá. Hay empresas que se dedican, que si ustedes le pagan, lo que hacen es quitar la visualización de esas notas y hacer que pierdan protagonismo, por ejemplo, levantando otras. Entonces, si vos a tu nombre lo tenés asociado a alguna cuestión que no te gusta, le pagás a una empresa y se va a encargar de que esa nota pierda relevancia, desaparezca por lo menos de la primera página de búsqueda y aparezcan otras. O sea, hay, si se quiere, hasta un nicho comercial detrás de lo que sería la difamación a través de la red. Lo mejor sería que como sociedad fuéramos más maduros y no creyéramos cualquier cosa que aparece publicada, pero bueno, creo que estamos un poco lejos de eso. Sí, difícil el tema. La verdad Muy es que hoy es muy común esto de que el empleado empiece, o cuando se va, empiece a difamar al empleador. A mí me da la sensación de que siempre lo encaramos desde el lado del trabajador. El trabajador Mira, que... es cierto, y lo que vos decís, lo he visto en casos, y ¿sabés cómo fue, digamos, la prueba determinante? La prueba testimonial. Porque como lo publicó en redes sociales y hubo un montón de gente que vio la publicación, los testigos son testigos de la publicación. Porque, ¿qué pasa? Generalmente para cuando se llega al proceso, esa publicación no está más. Lo que quedó es el recuerdo. Imagínate una historia de Instagram, que está 24 horas publicada. Yo publico una difamación en una historia de Instagram, va a estar 24 horas, tengo que salir corriendo, buscar un escribano, buscar un ingeniero, tenerlos a mano y lograr certificar eso en 24 horas. No pareciera muy posible ni aún teniendo los recursos. Por eso termina siendo esta cuestión demostrable a través de la prueba, digamos, testimonial. Acá Miguel me apunta, Wayback Machine es una alternativa, sí. No todo se puede, pero sí, claro que sí. Por eso, acá Miguel les tira datos, se los recomiendo enfáticamente que cuando entren a analizar cuestiones informáticas, si la situación lo amerita, se gasten unos pesos y hablen con un informático antes, como harían con un médico. Esa es la recomendación más sana. Si la situación no lo amerita, bueno, no. Pueden largarse solos a tratar de probar, pero si se está jugando el derecho de alguien que tiene 20 años de antigüedad y que tiene una indemnización muy importante por cobrar, vale la pena, digamos. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, me parece que las del chat las fueron contestando. Sí, ahí hay todo un tema para charlar, que es, si se quiere, objeto de otra conversación. Yo no mencioné nada sobre los tipos de firma, la firma hológrafa digital, la firma hológrafa en sí. Ustedes vieron que cuando firman con el dedo en un dispositivo están haciendo una firma muscular, digamos, pero es digital. Lo que hablé con peritos es que esa firma no es periciable, no es la misma que la que hace, o por lo menos ellos no tienen los elementos para poder determinar que esa firma que se hace con el dedito es idéntica a la que ustedes puedan hacer nuevamente en uno de esos dispositivos. No tienen ni la presión del trazo, ni lo que sería el trayecto de la tinta, ni los cortes que se hace con la lapicera. Les aclaro, estos son los peritos que tenemos. Probablemente haya que poner en algún momento dentro de la pericia informática pautas para poder determinar la validez de la prueba de la firma muscular digital, que es
otra variante que hay, ¿no? Bien, no sé si alguien quiere activar el micrófono y preguntar algo, o está más que claro, o quedaron mareados. Todo puede ocurrir. No, yo me siento que tengo... Cachi, estábamos Siento... esperando tu... No, siento que me recibí ayer. Sí. Me da la misma sensación. Me entró una desesperación de, por Dios, no se manden mails. Yo mañana salgo a decirle a todos mis clientes que no le manden mails a nadie. No, pero no sé con qué ahorcarme, porque entre el hash, el otro día también Miguel había dado una charla muy buena, o una idea muy buena, que no estoy, vuelvo a reiterar, evaluando, sino reconociendo, pero claro, lo ven tan fácil, y yo decía, pero yo en la mitad metí los dedos en el chus, me electrocuté, porque es complejo, Miguel se ríe también ahí abajo, lo veo, es complejo, Damián, o sea, y lo que decís, permitime opinar, a mi criterio, con muy buen tino, la prueba electrónica, siempre y cuando sea criteriosa y razonable. No mandemos por electrónica por mandar, porque te metés en un berenjenal que no vas a saber cómo salir después. Sí, me parece a mí. Los tiempos, claro. Digamos, se me han retrasado procesos que les aclaro que uno a veces, les ha pasado a todos ustedes, tienen un conejito de indias y dicen, este proceso está lindo para probar tal cuestión. ¿Por qué? Porque el cliente o es cercano, o es alguien que le contás y se presta, y vos decís, y probé. Y cuando probé y vi que empecé a chocar por todos lados, porque el perito que me tocó sorteado no era un perito idóneo, o porque la empresa puso más trabas de las que me esperaba, y cuando vi que por ahí se me fueron 6 meses, en una pericia que no valía la pena o que no era tan relevante para el resultado final del juicio. Entonces, de vuelta, trabajador en negro, 3 meses, 6 meses, 7 meses de antigüedad, vayan con testigos. Ahora, si me dicen, claro, está en un call center, trabaja en un cubículo desde su casa, no tiene un testigo, y bueno, y no nos va a quedar otra. Es que, entonces, Damián, en esto, no sé qué opinará Diógenes, pero con la venida impronta del teletrabajo, la vedette del testigo va a pasar a ser la pericial informática y todo esto que vos nos decís. O sea, yo entiendo y me pasa lo mismo que a Cachi, me entra una desesperación de decir, no sé para dónde disparar, porque también hay una realidad. Nosotros decimos, bueno, vos decís acertadamente, consulten un perito informático. Para los que recién arrancan, a veces cuesta pagar el bono de use. Ni te cuento ir a consultar a un perito informático. Y a mí lo que me pasa desde los foros, desde los seminarios, desde todo, que además a la gente, cosa que no nos pasaba a nosotros, les cuesta cada vez más agarrar los libros, agarrar las publicaciones, y todo. Decís, yo les pasé y inmediatamente les transmití toda la información que vos me pasaste, interesantísima. Yo, si hoy pregunto acá, de los 140 que quedamos en la charla, ¿cuántos los leyeron? Yo creo que van a salir corriendo a leerlo después de la charla, pero no sé si lo leyeron antes de venir. Primero, que no se sientan mal. Es digamos, nuestro cerebro, después de tanta digitalización, le cuesta cada vez más agarrar texto, papel y leerlo. O sea, lo que vos decís es algo que nos está pasando a todos. Tenemos una suerte de on demand en el cerebro, que queremos la información ya rápida y sin hacer ese proceso con el cual la mayoría de los que veo estudiamos de libros papel. Y los libros papel nos permitieron determinada gimnasia. Eso cada vez cuesta más. Es más, las editoriales, varias para las que publico, te dicen, preparame un resumen de tal cosa, pero yo no puedo contar en 2 carillas algo que requiere No, pero es para que la gente lo lea en el transporte público mientras va. Yo decís, bueno, nada, te hago como si fuera la contratapa de un libro, pero la realidad es que es muy complejo volcar determinados temas y que además, para nosotros que venimos de otra ciencia, entender, y me paro en lo que vos decías de los colegas que recién arrancan, hay una clave que va a ser la pauta de acá a los próximos, me animo a decir 10 años, que es la multidisciplinariedad sumado a una suerte de colectivo o cooperativa de trabajadores. Ya no va más el abogado multirrubro. Muchos de mis alumnos que ya se han recibido, me hacen sentir un poco viejo, pero vienen con la tarjeta y me dejan la tarjeta y veo que la tarjeta dice abogado, especialista en, y más que una tarjeta parece una lista sábana de las elecciones. Te pone laboral, penal, civil, y vos decís,
no, rehacé esa tarjeta, poné abogado y nada más. Si querés agarrar de todo, que yo lo entiendo, juntate con 3 o 4 y cada uno empiece a agarrar un tema porque cada vez es más difícil poder saber de todas las ramas. Entonces, no tengo una salida para lo que plantea Verónica. Es cierto que si están solos y no tienen con quién hacer este suerte de juego, es más difícil, pero todo tiende a la multidisciplinaridad, es decir, que se trabaje abogado, ingeniero. Además, ni hablamos de esto, pero la inteligencia artificial incorporada en los sistemas judiciales no es una cuestión del futuro. Está Prometea en la Argentina, que es de la UBA, y hay otro montón de sistemas que ya están sacando resoluciones hoy de manera digital, sin la intervención de una persona, nada más que en el visado. O sea, sí, es un mundo nuevo. No nos asustemos, es el que nos toca. Nos toca ahora hacer teleconferencias, y si acá alguien hubiese insultado, tendríamos que haber buscado una suerte de, los usaría todos de testigos para poder aclarar la injuria, y seguiría utilizando el viejo sistema. Pero, por ejemplo, ya se han dado casos en donde las videoconferencias por Zoom y eso se les pide que tengan la marca de agua de día y hora para poder después acreditar cuándo pasó esto. Y el tercero de confianza es la empresa. Zoom, Microsoft Teams, o Webex, o el que fuera. Y así todo, hay programas para que yo pueda estar hablando ahora con tu cara. Exacto. Eso que dice Walter es el típico caso de la deep fake, se llama lo que dice Walter. La posibilidad de hacer videos que en vez de estar hablando la persona que dice, hay un montón muy buenos, búsquenlo en internet con Obama. A Obama lo han hecho hacer las cosas más divertidas. Y no es Obama, pero claro, buscan las fotos de esa persona, las digitalizan, y un software arma un video. Les cuento algo más, y con esto no quiero que se vayan de acá agobiados, al contrario, quiero que se vayan con la idea de decir, bueno, hay que empezar a buscar la vuelta y no sentirse tan solo en esto, porque nos va a pasar a todos. Los bancos hoy, vieron que están las aplicaciones para sacar la cuenta DNI, cuenta la que fuera, o la fintech. Ustedes con el celular les piden en algunas cuestiones un video, y ese video hoy se considera seguro. El otro día charlábamos con unos ingenieros y nos contaban esto que dice Walter, la deepfake como una opción para vulnerar estos mecanismos de seguridad. Claro, hoy no son tan accesibles el empleado de la construcción que vino y me dijo, mira, acá hay un video de mi empleador insultándome, o al comerciante. No nos va a pasar el caso de excepción, pero podría ser. Sí, lo que pasa que lo que bien decías vos, Damián, corregime si estoy diciendo una barbaridad, es el tema de no sé si llamar hackeo, de la alteración de los videos. Yo tengo un video, es un chiste, pero en la realidad, no sé si Diógenes se lo mostré en su oportunidad, que Donald Trump decía, doctor Scheibenhofer, no te queremos en Nueva York, y me lo estaba diciendo Donald Trump, y vos lo mirás a la boca al tipo, y me estaba diciendo que no me quería en Nueva York. Eso que comentás es lo que dice Walter, es el deepfake. En tiempo real. Claro. En tiempo real lo pueden hacer. Yo estaba en Nueva York y Donald Trump me decía, no te queremos en Nueva York. Digo, o sea, es re complejo. Pero ahí tenía razón Donald Trump, doctor Scheibenhofer. Atrás mío fuiste vos después. No, yo lo quiero sumar a lo que decía Damián y Vero y todos ustedes, un poquito de este lado del mostrador, que es cierto, la legislación nuestra es vetusta, la 15.057 quiso acomodar algo, hoy lamentablemente no la tenemos vigente, salvo el artículo 2, inciso J, por el tema de la apelación con las enfermedades y los accidentes. Ya está, además, hasta lo dijo en el fallo Marchetti, Kogan y compañía, de lo único que estaba vigente de la 15.057 ese artículo. Entonces, creo que va a ser muy importante la experticia del perito. Como vos bien decías, Damián, hoy por ahí al perito se le va a tener que pedir un poco más
más especialización. Un simple perito en informática hoy creo que no alcanza, va a tener que tener alguna incumbencia más, y obviamente lo que vos decís de la prueba mixta, no solo acompañar la captura o el mail, sino ofrecer todo el resto de medio. A ver, todo lo que nos sume a nosotros que estamos de este lado del mostrador para tener más herramientas, para después obviamente nosotros analizarla y hacernos de esa prueba para apreciar la inconsciencia y obviamente volcarlo en un veredicto de una sentencia, es fundamental. Fundamental. Sí, mira, me hiciste pensar en algo, Diógenes. Cuando vienen al estudio me dicen, tengo este audio, y yo digo, el perito en audio, porque, digamos, en el listado de pericias figura entre esas miles de especialidades. En Mar del Plata no tenemos, por ejemplo. No, es que es así, y a veces, y hay un montón de peritos que necesitaríamos y no los tenemos en los listados. Obviamente ofrecer un perito de parte es casi imposible porque la contraria se te va a oponer y no tenemos en el procedimiento todo eso aceitado, entonces se torna difícil muchas veces. Es un desafío de los dos lados, es un desafío del lado de ustedes, es un desafío del lado nuestro también, el tema de tratar de ver cómo mejoramos todo esto y cómo, a ver, la idea obviamente es, como decía, llegar a la obtención de la verdad material, no queda otra, pero bueno, también estamos muchas veces limitados en cuanto al tema probatorio, es una realidad. Incluso es muy válido el aporte que dice Diógenes, tratar de llegar a la verdad material, que antes tampoco se conseguía. Vamos a decir que lo que pasa es que estábamos más acostumbrados a movernos en el ambiente de los testigos. Todos sabían que los testigos antes eran conversados, por no decir otra cosa, por los abogados de parte. Las declaraciones muchas veces tenían un cariz, que les diría, mecánico, y a eso estábamos acostumbrados y no nos generaba la duda de qué hacer. Bueno, todo un mundo que se nos abre para empezar en eso, para empezar a trabajar. Sí, Walter, no te escuché, perdóname, ¿cómo? Igual creo que el problema es un poquito más grande. Sí, Tenemos que empezar a exigirles a los colegios de abogados, porque es institucional el problema. En realidad, yo tengo un trabajo que contrato con Finlandia. La persona me está contratando acá y si necesitamos iniciar un juicio, entonces, digamos, todos los que pueden contratar en Argentina, o sea, habría que empezar a elaborar una ley realmente en serio para poder empezar a actuar jurídicamente hablando. Si no, estamos en el horno. Imagínate si vos le iniciaste un juicio a Google de Alemania. Vas muerto. Estás trabajando para ahí. Sí, vas muerto. ¿Cómo lo probás? No. Y tiene asiento en Argentina, pero la persona jurídica de Argentina te lava las manos. ¿Me explico? Facebook tiene asiento en Argentina, pero la persona jurídica de Argentina se lava las manos. Bueno, ni oficios te contesta. Creo que nosotros, abogados, tenemos que exigir una ley que avale todo eso, por nuestros clientes también. Y bueno, en este caso no creamos que Facebook está fuera, está en Argentina. Google está en Argentina. Muchas empresas están en Argentina. Para cobrar publicidad están perfectamente en Argentina. Bueno, en el mientras tanto vamos viendo qué hacemos. La ley no nos la van a sacar. Si alguno logra que Facebook le conteste un oficio, me avisan. No, te dicen que no. No, pero yo tenía, justamente por el caso que planteaste vos, que una trabajadora había hecho unas publicaciones, y yo tenía el liberal oficio de Facebook para que diga, ni pelota, perdón, no me hicieron caso. Está bien, se entendió de las dos maneras. Gracias, está bien. Ese es un problema que pueden llegar a tener también por el derecho a la intimidad. O sea, yo lo publico en mi Facebook, lo ven mis amigos, o sea, es infinito, es un mundo nuevo esto, y hay que aprender más o menos a manejarse en este mundo. Serán muchas cosas. Excelente síntesis la de Walter. Hay que sobrevivir, no queda otra. Bueno, a ver si tenemos alguna pregunta.
Grisel te pregunta a Damián cuál sería la prueba en la que con la que podríamos demostrar la autenticidad de un audio de WhatsApp. Creo que se la contesté diciendo que no tenemos. Sería Bueno, una Walter pericial. comentaba que no hay peritos, ¿no? Claro, sería una pericial. Pero por los sintetizadores de voz actuales no vas a encontrar un perito que diga que puede cotejar dos audios de voz. Si es un audio que está en una conversación bidireccional, muy complicado. Servirá como un principio de prueba y nada más. Si es un audio que está en un chat multidireccional, en donde hay mucha gente interviniendo, podrás utilizar al resto como testigo de que ese audio existió y lo dijo un usuario que habitualmente era el mismo que se identificaba con el nombre de Damián Bez. Pero en uno bidireccional es más complejo, vas a tener que acompañar toda la conversación de WhatsApp y vas a tener que demostrar, por ejemplo, que la titularidad de ese equipo le pertenece a la persona a la que vos le querés atribuir el audio. Después hay que ver la defensa, porque si yo acompaño toda la conversación de WhatsApp y la defensa dice, sí, esa conversación es nuestra, bueno, divino, tenés el problema resuelto, pero lo normal, ¿qué es? Niego. Entonces, ante la negativa taxativa y cerrada de todo, tengo que probar todo. Entonces, pero para eso te puede ayudar mucho el secuestro del software. Sí. En un teléfono de WhatsApp es más difícil. Yo hablo desde este teléfono, o sea, para avivar a los chicos que por ahí tienen que ponerlo. Sí, dale nomás. El IP es único. Entonces, que pidan el secuestro, que lo avala, que recién estábamos diciendo que era una locura, pero para estos casos sirve porque sí puede peritar y se puede hacer una pericia fidedigna si es el mismo instrumento el que usó, el mismo teléfono. Yo te entrego mi hija, el teléfono no te lo entrego ni loca. Y después... Pedido documental en poder de terceros. No, es divina. No te banco. Por eso son mi amiga. Ni con la fuerza pública. Que abran ese teléfono, Sergio. Que abran ese teléfono. Olvídate. Pedido documental en poder de terceros. Hizo un comentario, perdón, la doctora Novoa, donde decía cuando te sortean el perito, porque estamos dando por sentado que vamos a tener un perito que va a saber hacerlo. ¿Sí? El doctor Toraf todavía estaba en Dolores, y no sé si recordaron o vieron nombrar el expediente, para hacer una pericia sobre el reloj de ingreso y egreso, sorteamos 5 peritos. Los primeros 4 ingenieros dijeron que no. No sé si te acordás, Diógenes, que expediente Sí, te hablo. me acuerdo, totalmente, sí. De 5 una farmacia, peritos. Cachi. ¿Eh? De una farmacia. Sí, De olvídate. una farmacia. Pero, a ver, era un reloj electrónico, no era que teníamos un cohete a la NASA. Y no conseguimos claro, tirame el cohete a Saturno. Y no Pasa que tenía un colega complicado del otro lado. Eso no me hagas opinar porque hay, ¿cuánto hay? Déjalo ahí. 121 testigos de lo que voy a decir. No, Déjalo ahí. En el caso de pedir como decía, todo depende del caso. O sea, por una persona que estuvo trabajando 6 meses, no va, pero si no conseguís perito de lo que sea. O sea, si es el gerente de Google, que lo echaron al carajo, que lo echaron, disculpen, que lo echaron, y le deben 20 años, y está cobrando $400.000 por mes, y se consiguen peritos. O sea, todo depende. Pero no oficiales. ¿Dónde te vas a embarcar y por qué te vas a embarcar? No, Walter, no voy a coincidir con vos. No oficiales. De hecho, algo que no tiene que ver con la prueba informática, no hay peritos de parentabilidad en Mar del Plata. No hay psicólogos oficiales peritos que hagan... de sonido sí hay. No, peritos en la En lista... Mar del Plata hay peritos de sonido. Sí, pero no en Mar del Plata. No hay dermatólogos, Vero. Claro, por eso. No hay dermatólogos en Mar del Plata. Bueno, no. También, Miguel. en el caso del teléfono, para no pedir el secuestro, que muchas veces no te lo dan, lo podés pedir como documental en poder de terceros. Y en el caso del audio, en la conversación de WhatsApp, es lo mismo que estábamos hablando el otro día en la charla con respecto a los emoticones. Lo tenés que analizar en el contexto, es decir, tenés que pedir el resguardo de toda la comunicación. Vos cuando lo ofreces, tenés que ofrecer la comunicación de WhatsApp y probar su validez. Dentro de esa validez también vas a tener que probar
toda la comunicación y analizar ese audio dentro de la comunicación. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel. Acá hay un dato, que no hay una regla única. Si estamos hablando de un único audio en una conversación, que lo único que tiene entre dos números es ese audio, y es medio difícil. Ahora, si estamos hablando de una conversación entre un trabajador y un empleador que durante 5 años, y vamos a suponer que vacapeaba las conversaciones y no las iba vaciando el chat, ¿no? Durante 5 años se vinieron hablando, o 1 año, o 2 años, lo que fuera, y es muy difícil negar un audio. ¿Por qué? Porque el juez, como ser humano que es, va a interpretar lo que le están poniendo adelante. Y si le están poniendo adelante algo bien acreditado, como dice Miguel, bajé el archivo, lo transformé en un equipo, lo puse a disposición con el código hash identificado, el perito dice que es idéntico al que figura en un teléfono, y en la otra parte le pido que lo acompañe y no lo acompaña. Tengo la presunción del 320, perdón, del 386. Entonces, suma todo eso y bueno, es más que la nada que habría si no están estos medios de prueba dando vuelta. La realidad es que los que somos abogados somos los que tenemos que plantear la prueba. Después de escuchar, yo le puedo pedir opinión a mi hija, que seguramente sabe más de internet que yo, o cualquiera que investigue, pero el problema son los que tenemos el título y tenemos que salir a hacer la demanda. El resto, cotillón, dirían. Pero no hay que desesperarse, no hay que desesperarse, hay que simplemente ir haciendo camino al andar. Como digamos, un mundo nuevo, sí, se puede. No quiero parafrasear a ningún candidato presidencial, pero se puede, es posible. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. Damián, excelente. No, muchísimas Excelente. gracias, Damián, un placer. Brillante. La verdad, realmente un gustazo. No te olvides de pasarnos el power, que me están volviendo loca que lo quiera. Dale. Ya estabas loca. Ya estabas loca. Estamos al habla, ¿eh? Quédense tranquilos que va a estar subida al canal de YouTube del seminario esta charla para que la puedan escuchar todos. Vamos evolucionando con los recursos. Bueno, genial. Bueno, gracias, Damián. Nos vemos, gente. Hasta luego. Gracias, Adiós. un abrazo.